Buenas noches, aquí estamos con ustedes en una entrega más de su programa de sumo interés. Como siempre, tratando de llevarles temas de actualidad que le puedan orientar en el área de la vida que usted piense que le puede ser más útil. Y esa es la intención que tenemos en nuestro programa. Esta semana vamos a conversar con Hideki Morrison. Él es ingeniero en telecomunicaciones, una persona muy actualizada sobre esos temas que son de sumo interés precisamente. Así que con él estaremos conversando en un momentito. Por cierto, tenemos su libro Historia de las Telecomunicaciones en la República Dominicana y Latinoamérica, Impacto Social y Reflexiones. Con él vamos a conversar sobre estas cosas que sin duda tiene mucha información de actualidad que le puede ser de mucha utilidad. Así que también tendremos la nueva cápsula educativa. Ustedes han visto que Alan Alemany tiene un segmento dentro del programa donde da información que puede ser efectivamente útil, le puede ahorrar un dinero y le mejora su calidad de vida. Tendremos esas cápsulas que son también de sumo interés. Nos vamos a la pausa y venimos de inmediato con Hideki Morrison, que va a compartir la entrevista con nosotros esta semana. No se vayan. Hace un tiempo recuerdo que se puso de moda el tema de que estábamos en un cambio de época, no en una época de cambio. Y eso, pues, sin duda que se ha ido verificando en el día a día. Todos los días sale algo que nos impacta, que nos llama la atención. A veces sale de manera incluso como si fuera un juego. Y precisamente quería preguntarle a nuestro invitado, que es el señor Morrison, que ha estado con nosotros en muchos programas, que se mantiene actualizado sobre muchas cosas, lo del Pokémon, que ha provocado escándalos por un lado, preocupaciones en otro. Algunas críticas no tienen mucho fundamento, pero me gustaría que Hideki nos diga de manera didáctica, como él, como buen profesor, qué es lo que realmente es esto. Bueno, don Wilfredo, primero siempre reiterar que es de sumo interés compartir con usted, una persona que admiramos y que estimamos grandemente, y tener la oportunidad de llegarle a su audiencia, que está siempre en busca de información renovada y fresca. Ciertamente hemos visto en las últimas semanas cómo ese videojuego de realidad aumentada, Pokémon Go, ha generado furor mundial. Sí. Y siempre digo que más allá de lo que el juego significa y lo que hace, que consiste en a través de nuestro dispositivo móvil, enfocamos un área, un lugar, una calle, un espacio que integra, aumenta su realidad con un objeto que no está en el espacio. Y entonces esto se hace a nivel de software. Cuando usted mira el lugar donde usted está enfocando desde la cámara del dispositivo, va a haber un objeto que en realidad no forma parte de la realidad. Eso se llama realidad aumentada. Y uno entonces comienza, ese objeto en este caso son Pokémon, una serie de animaciones, de muñecos, y usted comienza a lanzarle bola. Más allá de ese juego, que no es más que eso, un juego, no tiene ningún otro ingrediente. Lo que hay es que ver la aplicación por primera vez exitosa de la realidad aumentada. Esa tecnología que agrega un objeto que ya comienza a tener derivaciones impresionantes en los museos. Ya con su celular usted puede hacer recorridos por museos interactivos, que veremos aplicaciones sorprendentes en la educación,
en la seguridad pública, en el turismo. Entonces, lo novedoso de Pokémon GO, más allá de la dinámica que ha generado entre la generación que logró hacer uso de esta solución de videojuegos de Nintendo, que tuvo su época y que hoy ya son adultos y que lo ven en su celular y se motivan junto a los millennials, que son los adolescentes de esta época, que están también en esa dinámica. Lo que tenemos que destacar es el nacimiento de una nueva innovación tecnológica que ha llegado para quedarse y que esto se vincula con otro criterio que es el de realidad virtual. La realidad aumentada, que es el Pokémon GO, y la virtual, que requiere unas gafas o lentes especiales para virtualizar, para sumergirse en un mundo, exacto, que no es real, que es lo virtual. Estas dos tecnologías son las que van a trazar la pauta de los nuevos dispositivos móviles. Ya incluso los próximos lanzamientos de dispositivos smartphone inteligentes vendrán con sus gafas de realidad aumentada y con mayor capacidad interna para poder procesar todo esto de la realidad aumentada. Ya los equipos que son de un año hacia atrás no le va muy bien con Pokémon GO, se calientan rápido, se le descarga la batería. Esto es una dinámica de cambio permanente. Y requiere mayor especificación del equipo. Es interesante lo que estamos viendo desde ese punto de vista. Yo con mi celular, ¿verdad? Empiezo a buscar aquello que no está en la vida real. ¿Qué hace que yo pueda capturarlo y no el que está aquí al lado mío? ¿Cómo funciona? Eso todo está interconectado, es un software que tiene servidores o computadores de gran capacidad. Lo que uno ve es algo creado por un algoritmo, una programación que lo crea visible en función de las coordenadas. Entonces todo el que está en las coordenadas, que es la latitud y la longitud, la ubicación en un punto, en esa coordenada el algoritmo le hace ver. Todos los vemos. ¿Quién lo obtiene primero? El que lanza la bola primero, que también es un procesamiento de software, por eso requiere un equipo con buenas capacidades y necesita conectividad de datos móviles, porque todo esto se va actualizando permanentemente. Y también dentro de los elementos positivos que puede tener el juego en sí mismo, es que nos hace comenzar a ver que una generación que tenía una vida sedentaria, porque todas las consolas de videojuegos y los videojuegos hasta ahora eran sentados. Y ustedes pasaban horas con su dispositivo, pero ahora tiene que movilizarse. Buscando o capturar aquello dentro de su ámbito. Y hay lo que se llaman pocket paradas, que son puntos donde uno puede encontrar personas que interactúan con los Pokémon que están a distancia. Entonces usted tiene que desplazarse. Están los gimnasios Pokémon, que son los lugares donde se hacen peleas virtuales entre los usuarios. Y todo eso hace que el niño salga de la casa. Al salir, entonces se encuentra con los desafíos que hay en las calles, con los seres humanos, que hay seres humanos que se dedican a atracar, otros a robar. Entonces hay que cuidarse no de los Pokémon, sino de los seres humanos, son los que atracan. Yo recuerdo en esa época de la fiebre de los juegos, de los videojuegos, que un niño se pasaba, y adultos también, se pasaban horas y horas allí jugando con lo que significaban estos juegos. Llegó a decirse que esto podía provocar embrutecimiento en los niños, que lo iba a distorsionar en lo que eran sus procesos de aprendizaje por todo el tiempo que ellos desarrollaban. Pero ahí vino una discusión interesante. Bueno, en la información y la educación tradicional, las cosas vienen ya dadas en un libro, por ejemplo, y usted tenía que aprender esas cosas de memoria. Y lo que se descubrió fue que ese movimiento, esa tensión en el sentido positivo y la atención que tenía el niño jugando con esto, le despertaba en el cerebro una potencia impresionante. Y de allí viene la reflexión y deduzco que de allí salen temas como esto. Vamos a corregirlo, que la gente no esté sentado en un sitio simplemente, sino que se esté moviendo y esté buscando en su realidad, de lo virtual a lo que es ahora este juego. Y eso sin duda que le presenta una nueva opción a un niño y a un adulto que se entusiasme con el tema. Es un cambio total de paradigma y es interesante eso que usted plantea, porque lo que sí se ha demostrado en el discurrir del tiempo es que los videojuegos desarrollan conexiones o conexión entre neuronas que antes no se daban. Entonces eso ha generado una nueva potencialidad y lógica de pensamiento. Y los Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, o Sergey Brin junto a otros jóvenes, que es el creador del motor de búsqueda de información Google, son el resultado de esos niños que estaban frente a una consola, pero que hoy tienen la capacidad de crear, imaginarse y hacer realidad mundos inimaginables. Porque para una generación es todavía difícil entender
cómo es que estamos en un plano virtual, cómo es que tú puedes tener un libro digital, electrónico, Claro. que tú estés en Google, pero eso sí lo entienden esos jóvenes Sí, claro. que hace 15 o 20 años jugaban estos Jugaban, videojuegos. Entonces, exactamente. es lo que uno debe de entender, la tecnología en sentido general viene a impactarnos y a cambiar la dinámica de la vida Sí. de la especie humana. Este tema ya de realidad virtual. Junto a la aumentada, ¿qué está planteando? Es el nuevo paradigma del cambio hasta de la educación. Claro, Usted claro. se coloca esos lentes, esas gafas, y ya ver una película no es usted presenciar a distancia un acontecimiento, no, es sumergirse en una realidad. Correcto. Y ya el cine del futuro, y ya comienza a verse Comienza a prototipo, cambiar. es vivencial. Sí. Usted va a ver la película y usted va a sentir que le cae encima la montaña, Sí, que sí. entonces hay mayor emoción. Claro, claro. Pero igualmente va a pasar con la educación. Ya usted ve un documental de cualquier área y usted aprende más. Claro. Porque usted es como que vivió. Es como que cuando usted le estén hablando del descubrimiento de América o de nuestros aborígenes, si usted se pone esas gafas de realidad virtual. Es como que usted realmente estaba con Guacanagarix y le reclamaba de por qué era tan simpático con lo extranjero. Claro. ¿Entiende? O con Caonao. Entonces usted vive una relación. Usted se convierte en parte de lo que usted está viendo. Sí. Y eso le crea sensaciones nuevas. Y un aprendizaje más profundo. Claro. O es lo mismo, don Wilfredo y amable televidente, el aprendizaje del embotellamiento. Exacto, sí. Como resultado usted repetí 750, lo memorístico. Sí, sí. Oh, pero ven acá. Y Sí, yo sí. recuerdo, así era que uno aprendía en la escuela. Claro. Y que las vacuolas, las células, todavía yo me sé esas definiciones, Sí. pero no por la reflexión, sino por la repetición. Un aprendizaje de repetición, Claro. en el cual usted tenía poca capacidad de incidir en sus modificaciones. Y no reflexionaba nada. Exactamente. Y era como plano, era un mundo plano, justamente, en el cual esa era la información, usted se la aprendía, luego la repetía y le ponían la nota. Y ya con eso, si le ponían una nota que pasaba de los 60, cuando era el ranking, ya usted pasaba a otro nivel. Pero lo que se está dando ahora también tiene sus resistencias de aquellos que no se dan cuenta o que se sienten excluidos porque dicen, no, eso no es lo que ya yo no sé de eso. Eso es una pérdida de tiempo, uno oye de todo, pero no se da cuenta que junto con esos juegos están apareciendo las curas de muchas enfermedades. Por ejemplo, el tema del Alzheimer, se han puesto a prueba muchísimas de las cosas que se experimentaron con animales para ver el funcionamiento del cerebro y con los juegos, cómo se van despertando cerebros que se creía que estaban con células muertas. Y efectivamente este movimiento pues le ha dado una pauta, le ha dado un lineamiento, una señal a la ciencia para el tema de la medicina. Porque estimula nuevas áreas. Claro. Y además hay que entender, sin lugar a dudas, que detrás de toda esta innovación hay también desafíos. Claro. Desafíos del uso desproporcional que puede darse. Correcto. Entender que la tecnología es una herramienta. No es un fin, ni es tampoco el problema. Correcto. Entonces, cuando vemos que hay una infidelidad por usar WhatsApp, la infidelidad no es culpa de WhatsApp. Claro, La pareja tiene que analizarse y revisarse. Claro. Pero es muy bueno decir, no, ahora hay una infidelidad por WhatsApp. No, pero WhatsApp no hace nada. No, es una plataforma. El problema estaba en los seres humanos desde antes. Naturalmente. O no se comprendían, o el tema de la poligamia natural de la especie humana. Entonces, ahí es que está el tema de nosotros entender que tenemos un rol igual como padres, como tutores. Tenemos tecnología en nuestra casa, entonces debemos de educar a los niños a usar adecuadamente esa tecnología. Claro. No ver la tecnología como la forma de quitarnos los niños de encima. Ah, no, déjalo que se pase el día buscando Pokémon porque así no me habla. Bueno, pero entonces tú estás generándole otro problema a tu hijo. Claro. Hasta beber agua en exceso hace daño. Claro. Eso está demostrado. Sí, en ese ejemplo que tú pones de lo que significa hoy, por ejemplo, las redes sociales, el tema del WhatsApp, que es prácticamente un correo individual para todo el mundo y que de manera bilateral se puede conectar con quien quiera, donde quiera y cada vez a menor precio. Así lo que va globalizando la posibilidad de la información, de lo virtual, ¿no? Junto con la conversación. Y mucha gente en esa dirección crítica dice, bueno, eso está dañando las familias. Sí. Bueno, lo que tú dices, eso está en la gente, no en el equipo. Exactamente. Porque si no, entonces lo que tenemos que poner una venda y nos cerramos para todo lo que significa el aprendizaje. Eso está creando una nueva cultura, en muchos sentidos. Sí. La facilidad de acceso a otra persona. El uso que usted le dé esa información, como tú bien has dicho, no lo da el equipo, sino usted, su interacción. Y va a cambiar muchos elementos. Yo pongo algunos ejemplos. Nosotros somos todavía de una generación de la evolución de la especie humana que nos habituamos, por ejemplo, al uso de un lapicero o un lápiz. Yo incluso ando con uno casi siempre. Entonces uno entiende que para usted escribir, usted tiene que coger un lapicero y escribir sobre el papel. Fuimos de esa generación. Sí. Los millennials no son de esa generación. Porque usted puede escribir typeando.
Usted puede escribir de forma virtual, Sí. no necesita el papel. Ahora usted escribe Claro. sobre un dispositivo móvil. Claro. Entonces, cada vez vamos hacia una época en donde probablemente dentro de N cantidad de años, la gente no sepa escribir con lápiz o lapicero. Sí. Y no hay que sentirse mal por No, eso. claro. Se seguirán utilizando los caracteres, pero la forma en la que lo plasmamos varió. Porque evolucionó la tecnología. El lápiz y el lapicero fueron una herramienta tecnológica de una época Claro. que cada vez está más en desuso. Entonces eso es lo que trae la tecnología. Sí. Nuevos mecanismos, así ha pasado con los medios de transporte, con la vestimenta. ¿Cuánta tecnología no hay en la ropa? Claro. Porque también la gente ve la tecnología como solo lo electrónico, pero la tecnología es la técnica. Es el cúmulo de conocimiento aplicado a un área. Sí. Cuando se desarrollaron los ojales y los botones, eso es tecnología. Claro, Y claro. cuando tú en zapatos apliques el taco, eso es tecnología. Tecnología. Los espejuelos, bueno, después vino la tecnología electrónica, Correcto. que es otra cosa, pero yo creo que eso es un gran avance y es lo que nos ha permitido en muchas áreas, mayor esperanza de vida al nacer, poder tener tecnología en la construcción, por eso tenemos vivienda, torres. Claro. Hay que celebrar la innovación humana. Claro, hay gente que le tiene miedo al cambio en muchos órdenes, entonces decía, bueno, los vehículos te pueden matar, pero obviamente que hay que resolver todos los colaterales que se producen negativos en lo que significa usted andar en un vehículo a velocidad X, en una ciudad. Bueno, ya uno se habitúa y uno puede, claro, haciendo la salvedad de que hay muchos lugares donde la distribución del espacio y de los riesgos no le garantiza un 100% de seguridad, pero se camina hacia hacer perfecto el uso de una autopista, el uso de una carretera dentro de una ciudad y una multiplicidad de cosas que tienen como eje el cambio, la innovación, lo que se llama la destrucción constructiva, en el sentido de que solamente usted puede descubrir cosas nuevas en la medida en que se atreve a cuestionar lo existente. Pero usted se imagina la cantidad de artículos periodísticos y de comentarios de multimedia que existieron hace 200 años, cuando se decía, ¿cómo es posible que un tal Henry Ford esté desarrollando algo de metal con unas ruedas? Eso puede matar muchísima gente. Sí. Además, ¿cómo eso va a cruzar entre la gente? Y hoy vivimos en un mundo que para eso tiene autopistas, tiene calles, y hemos introducido, fíjese que el mundo está concebido creando el espacio para que los vehículos circulen. Claro. Y donde quiera que nosotros vivimos, hay un vehículo que circula. Sin duda. Entonces, hoy hay esos mismos cuestionamientos para todo lo que es innovación. Está el vehículo autónomo de Tesla, por Sí, ejemplo, sí. que es el primer vehículo eléctrico. Sí. Y Tesla Motor tuvo recientemente un conductor, un accidente en un vehículo autónomo. Es decir, el conductor iba viendo una película de Harry Potter y el vehículo iba conduciendo solo. Ese es el futuro. Claro. Tuvo un accidente por un descuido de un autobús, un tranvía que se puso en el medio, pero esto no cuestiona lo que viene. Claro, lo que viene. En el futuro estaremos en vehículos que se conducen solos y por el Global Positioning System o el sistema de posicionamiento global evitarán las colisiones, los sensores. Esa es la evolución natural del ser humano. Vámonos a la pausa, volvemos con Hideki Morrison, nuestro invitado en De Sumo Interés. No se vaya. Vamos a seguir conversando con Hideki Morrison de estos temas que son de sumo interés. Y antes de irnos a la pausa, en un momento justamente estaba Hideki haciendo énfasis en todas esas cosas nuevas que están surgiendo, también en lo que significa una generación que de un momento a otro se encuentra con estas cosas que se van descubriendo, la innovación, todo esto, y ahí sí hay una cierta resistencia, ¿no?, a esos cambios. El mismo tema de la computadora, ¿no?, que en un momento dado ya todo el mundo la asume como una ventaja, algo extraordinario. Y mencionaba también el tema de los vehículos, de los carros. La gente buscaba la necesidad en esas ciudades, por ejemplo, del oeste norteamericano, de cómo la cantidad de caballos que entraban a lo que era la taberna, bueno, inundaban esto del estiércol, de lo que era el desecho de los animales, además de la pestilencia, de la incomodidad de moverse en una ciudad llena de animales. Bueno, ahí vino la creatividad del vehículo, del automóvil, que fue desplazando el caballo y otros animales, y entonces da paso al vehículo. Y ya de ahí para acá hemos visto todo lo que significa
el vehículo. Ahora pienso que dentro de unos años, y de que uno se va, como que va a ver ridículo, ¿no?, lo que significa andar en una ciudad en las llamadas horas pico, donde hay un conductor manejando su vehículo por horas para llegar a un lugar entaponado, y allí hay que buscarle solución. Bueno, estaba viendo en un campo de golf en estos días en la televisión cómo se había creado como una especie de taxi volador que iba para ir de un hoyo a otro en el juego de golf. Y digo, pero eso justamente, dentro de poco, veremos ciudades utilizando este tipo de vehículos para movilizarse dentro de la ciudad a baja altura, trasladarse sin tener que ir en una carretera, y allí tendrán que buscar todas las seguridades que se buscan hoy para los vehículos, pero la verdad que eso va a ser una solución extraordinaria, además de económica, para lo que significa una ciudad congestionada. Y cuando pasen muchos años y la especie humana mire hacia atrás, entonces verá con sorpresa y dirá, Sí. pero mira, hace 100 años ellos generaban congestionamiento de tránsito porque ellos iban sobre el pavimento y nosotros vamos suspendidos en el aire. Y como hay capacidad de cómputo para programar el flujo de lo que va a desplazarse, se evita el congestionamiento. Y las dos tecnologías que van a hacer que eso se logre es la tecnología de los drones, que son los vehículos aéreos no tripulados, que está avanzando y se está abaratando, que se va a combinar con los vehículos eléctricos autónomos. Esas tres tecnologías, drones que da desplazamiento suspendido en el aire, vehículos autónomos que utiliza GPS y todo el tema ya que tenemos un planeta Tierra totalmente mapeado, junto con el tema de que sean eléctricos, es lo que se combinará y veremos en unos cuantos años, y ojalá Dios nos dé vida y salud, este tipo de innovaciones. Claro, y ese cambio tecnológico que permite todas esas cosas, una de las cosas más importantes y trascendentes es el tema del medio ambiente, porque no tiene la contaminación que tiene el actual uso de, por ejemplo, del petróleo, que ha hecho países muy ricos y que ya comienzan a preocuparse porque el petróleo se está siendo desplazado por el uso de una tecnología más limpia, el tema de la electricidad, instrumentalizándola a través de esos mecanismos. Tú eres una persona muy actualizada, va permanentemente a eventos internacionales. ¿Cuáles son las innovaciones más importantes para estos tiempos y la cercanía de estas innovaciones con la gente? Actualmente se está trabajando mucho y ha sido parte de los foros más recientes el concepto de innovación o de tecnología disruptiva, que está llevando a todas las empresas, porque al final detrás de la tecnología y de lo que la genera en el modelo capitalista hay un interés mercurial. Lo que genera el concepto de Research and Development o investigación y desarrollo, que alguien tiene que financiar, es la rentabilidad de lo que estamos colocando a disposición de la especie humana. Luego eso tiene muchas derivaciones sociales, impacto. Podemos ir desde tecnologías un poco recientes, pero ya casi anticuadas, como la telefonía móvil, surge con una innovación de Motorola, que utilizaba esa tecnología para darle comunicación móvil a los soldados en la guerra. Eran unas mochilas. Luego la microelectrónica hace que se logre una movilidad en un momento no tan pequeña con los primeros celulares. Los guayahielos aquellos. Pero luego cada vez más pequeña, pero detrás había un modelo de negocio. ¿Qué estamos viendo en los eventos más recientes? Que se analizan ya modelos de negocio que existen, que han cambiado y están cambiando el mundo. La empresa que mayor servicio de taxi ofrece y de transporte no tiene un solo taxi. Y tiene presencia en el mundo entero. Entonces eso no comienza... Ese es Uber. Uber, que es una plataforma, eso no comienza a cuestionar todo. Eso es un ejemplo de una innovación disruptiva. AVN, que es una plataforma de servicios, de reserva, de destinos, como si fuese una gran cadena de hoteles, no tiene un solo hotel. Que esa empresa, Airbnb, es una plataforma en línea. De información. Donde si yo en mi casa tengo una habitación disponible, yo la registro en esa plataforma y alguien está buscando dónde hospedarse, ya no tiene que ir a un hotel. Se hospeda en esa habitación más económico, limpia, con estándares de calidad clasificados por estrella. Y verificados. Entonces eso es lo que se está discutiendo mucho y eso también está llevando a que muchas empresas tradicionales que tienen capacidad financiera inviertan en ver cómo evolucionan, porque si no van a desaparecer, porque se están dando cuenta, está pasando ya con las empresas prestadoras a nivel global. Vimos hace unos días que Verizon
una de las empresas más grandes de telecomunicaciones en Estados Unidos, compró a Yahoo. Sí. ¿Y qué usted cree que hay detrás de eso? Es una evolución disruptiva. Claro. Ellos se dieron cuenta que su negocio no puede seguir siendo proveer servicios de internet y de voz. No. Sí. Déjeme decirle que la tendencia es que el internet sea gratuito. Claro. Y ya Google y Facebook están trabajando en proveer internet gratis en el mundo entero. Claro. Pero ¿dónde está el negocio de eso, don Wilfredo y amable televidente? En la publicidad. Sí. Google y Facebook te van a dar el internet gratis, sí, pero te tienen como cliente para recibir publicidad. Claro. Y ellos entonces logran que las grandes marcas del mundo pauten con ellos. Y el dinero ellos se lo ganan en la publicidad. Por eso YouTube es gratis. Claro. Por eso Facebook es gratis. Porque lo que a ellos les interesa es que tengan millones de gente y donde ellos ganan en los cuadritos de publicidad o en ese video que se ejecuta primero antes que el que estamos viendo en YouTube. Y eso es lo que está ahora de boga en esos grandes paneles internacionales y detrás de eso una serie de aplicaciones en múltiples áreas que van haciendo todo cada vez más inteligente, la miniaturización, la portabilidad. Más accesible a la gente. Exacto, integrándolo totalmente. Claro, mira, por ejemplo, en esa dirección, en Manhattan, en Nueva York, ya están estudiando el tema de que a través del sistema Uber, ¿no? De los vehículos, que antes tú te tienes, todavía, pero ya la tendencia es ir desplazando esa modalidad del taxi que tú mandas parar, si te cruza, pero está lleno, no sé. Ahora el que baja es el que más cerca está, pero quieren aplicarle a esos vehículos también lo del salvamento. Equipos, o sea, vehículos de esos que están equipados para dar primeros auxilios a personas que sufren un accidente cercano, y el que más cerca esté, igual que recoger un pasajero que está en plenitud, alguien que tenga un accidente, tendrá la asistencia de estos equipos que van a estar a disposición de la gente. Eso es una revolución en términos de la asistencia a una gente en dificultades. Total, y por ejemplo, mientras yo le escucho, yo me pongo a pensar en un ejemplo de algo de realidad aumentada, porque cuando vemos la innovación no necesariamente surge para una aplicación determinada, pero en el proceso, la creatividad humana la deriva en múltiples aplicaciones que nos pueden servir. Con el tema de la realidad aumentada, imagínese una persona que tenga un principio de paro cardíaco, y usted pone su celular, y en el celular con realidad aumentada le explican los pasos para usted dar los primeros auxilios. Claro. Eso es realidad aumentada. Usted va a tener ahí a un experto en primeros auxilios virtual, que le va diciendo paso 1, coloque sus manos sobre el pecho de la persona, presione 3 veces con su tableta o su celular. Entonces eso es solo un uso para que uno se dé cuenta de cómo al final porque hay muchas derivaciones después de todo, como lo hemos visto. Claro, el tema, por ejemplo, de los viajes transatlánticos. Bueno, ni hablar de lo que significó eso al principio, cuando se hicieron los experimentos, de lo que significaba volar de América a Estados Unidos a Europa. Bueno, hoy la tecnología que permite el envío de cohetes al espacio, que los manda y ya los trae y los aterriza igual que un avión. Así mismo, los transbordadores, que eso ha cambiado todo la tecnología aeroespacial. Y ya estamos a un de que los vuelos transatlánticos, por ejemplo, tú recuerdas a este avión que iba de Francia a Estados Unidos, que los costos que tenía hicieron que el avión saliera de circulación. Bueno, pues ahora con la aplicación de esta tecnología, un avión podrá llegar de Nueva York a París en 1 hora y 10 minutos, aplicando esta tecnología. Como tú decías ahorita con razón, los costos iniciales son muy altos, pero en la medida en que se masifica y en la medida en que aparecen inversionistas que apuestan a futuro, esa tecnología va a ser extraordinaria para tú moverte, en lugar de cogerte, por ejemplo, nosotros nos cogemos de aquí a España unas 8 horas, ¿no? 8 horas, exacto. Bueno, eso se calcula que podrá ser media hora. Y de Nueva York a París podrá ser 1 hora 15 minutos para volar comercialmente hablando. Que no es nada fácil, porque usted cuando me recordaba lo de las horas pensaba en el vuelo que yo tuve por Air China desde Nueva York a Beijing. 24 que fueron 20 y pico de horas. 20 y pico de horas. De todas formas, muy interesante porque ellos te acondicionción el avión. Tú no te das cuenta. Tú puedes caminar, tienes televisión, pero no le niego y le confieso junto a su audiencia que cualquiera se desespera allá arriba. A veces yo me paraba en la ventana y digo, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cuándo vamos a llegar? Pero todas esas cosas justamente se van a corregir porque se está ya aplicando la tecnología. Ahora, el impacto que tiene que ver todo este cambio con el tema de la educación, por ejemplo, de esa nueva generación que va emergiendo, que está en un tránsito y donde obviamente se van a beneficiar aquellos países que hagan esa inversión. En estos tiempos también se habla de cómo Estados Unidos se ha quedado rezagado en lo que significa su infraestructura de transporte interno
y se está planteando el tema de los trenes súper rápidos, veloces, porque ya lo tiene Japón, lo tiene China. En China sí, yo me monté en uno. Bueno, increíble. Sí, que te trasladan rápido dentro de la ciudad, teniendo todavía en cuenta los contaminantes, que es una lucha que se ha estado dando y donde hay cuotas de cómo eso se va a dispersar, y donde en Estados Unidos pues las inversiones que se están haciendo en tecnología pura, limpia, avisoran que todo el parque de vehículos actualmente existente en pocos años estará fuera de circulación. Y es interesante, ahí usted tocó dos aspectos que es bueno que le prestemos atención y que son de sumo interés. Primero, en el tema de educación, todo esto que estamos viendo cambia varios paradigmas. Lo primero es, para usted estudiar, usted no necesita trasladarse a un aula. Correcto. Eso es lo primero. Eso es muy importante. Y mientras yo lo digo, tal vez el que nos está escuchando en su casa se queda pensando, no, las telecomunicaciones, el desarrollo de la internet, el concepto de e-learning o aprendizaje electrónico está ya comprobado. Ni siquiera es una hipótesis. No hay que trasladarse. Ese modelo de usted ir a un sitio, sentarse en un pupitre e ir a escuchar a un profesor que era parte de la época de la memorización, que se paraba ahí como el único que sabía decirte claro, lo que él tenía en su mente, mente. ya eso no funciona. Claro. El profesor ahora es un coach, un acompañante, y que lo puede hacer desde su casa o desde el centro educativo conectado a una computadora. Y todos sus alumnos pueden estar en línea y tienen recursos educativos mejores que ir al aula, porque comparten videos, tienen interacción. Entonces, esto es lo primero que se está cambiando, que es un cambio total de paradigma. Y lo otro que se vincula al tema incluso del transporte es lo que puede venir dentro de ya muchos años de cara al futuro, que es la tendencia natural del ser humano a ocupar nuevos espacios. Nosotros tenemos la tendencia natural como especie, gracias a la tecnología, de que comencemos a poblar Marte o otros lugares en el espacio. Porque hace cientos de años atrás, cuando el mar era una barrera, ¿quién se imaginaba de esa especie 1000 años atrás de que meterse al mar? Fíjese que Colón saliera de España y llegara por estos predios, eso fue una hazaña universal. Bueno, se metió al mar. ¿Y quién dominaba el mar? Entonces ahora nosotros vemos esa misma distancia con el espacio. Y bueno, pero ya eso se está, por lo mismo que usted decía, ya incluso Estación Espacial Internacional, que hay astronautas que están viviendo ahí y que ya vienen y hay todo un flujo de transporte. Entonces la tendencia, ya se habla con el Discovery, que es un vehículo no tripulado que está en Marte explorándolo, que manda incluso muestras, que con una serie de transformaciones químicas se va a lograr que se logre una atmósfera. Tú vas a tener espacios creados por el hombre en Marte, y ahí van a ser las próximas civilizaciones que van a nacer allá. Los marcianos que vamos a hacer nosotros mismos, que vamos para allá. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Eso se está construyendo. Recordemos cómo hace unos años tener un celular era cosa de una persona que tenía mucho dinero y podía comprar conectado a su vehículo un celular. Bueno, ahora celular tiene el que está limpiando los zapatos, el que está conduciendo un vehículo. No, y era algo increíble. Yo siempre cuento que mi abuela, que era evidentemente una señora ya falleció, en paz descanse, de otra época, cuando yo comencé a trabajar en el sector de las telecomunicaciones, yo tenía un celular asignado. Y ella se quedaba viéndome y me decía, pero ¿y con quién tú hablas? Digo, no, eso en la oficina. Pero ¿por qué? Porque ella tenía la época del telégrafo y de los cables. ¿Por qué cable? ¿Por qué alambre? No, abuela, eso es inalámbrico, pero por el aire. Ella no podía entender eso. ¿Entiende? Ni por su formación ni por su época. Hay otros que no son abuelos y no lo entienden. Vamos a una pausa, volvemos en breve con Hideki Morrison. No se vaya. Bien, seguimos conversando con Hideki Morrison. En esta última parte quiero presentarle el libro que en los próximos días estará en circulación de Hideki, Historia de las telecomunicaciones en la República Dominicana y Latinoamérica, impacto social y reflexiones. Hemos hablado de muchas cosas que tienen un uso global, de todo lo que son los descubrimientos que están emergiendo en esta época de cambios extraordinarios que se están produciendo en el mundo, las modificaciones que hay con el sistema de educación, las resistencias.
En estos días ha habido mucha movilización en México, huelga, paralizaciones de los maestros porque se introdujo un nuevo sistema educativo y la minoría, hay que decir, la minoría de los profesores se resistía a que se produjeran esos cambios, pero afortunadamente al final hubo acuerdos y en México se está produciendo una revolución en los términos educativos, que son cosas de las que un país como el nuestro tiene que asimilar rápidamente para no quedar rezagado dentro de todos estos cambios que se producen. ¿Tú qué estás haciendo aquí una reflexión, dando información histórica y también del momento? Pues creo que debemos hablar un poco. Aquí dice, ¿qué pasa con nuestros perfiles en redes sociales cuando morimos? Por ejemplo, una de las interrogantes que tú planteas aquí. Sí, ciertamente, nosotros, porque lo vivimos mientras estudiábamos ingeniería, la falta de documentación organizada de forma bibliográfica en el país, entendimos que era importante ir recogiendo cómo llegaron a nuestro país las principales tecnologías de comunicación a distancia, que es la telecomunicación, cuándo y cómo llegó el telégrafo, cómo eso se vinculó a la realidad política del momento, las primeras concesiones en los 6 años del presidente Báez, qué pasó en el gobierno de Ulises Seró, Lilix, cuando se da la primera concesión y se inaugura el telégrafo, cómo estaba esto colocado en los ingenios. Eso se vincula a esa época dependiente de potencias de otras latitudes, que la industria azucarera, que el tema de las maderas, de cómo eso fue revolucionando, porque la telefonía era primero rural, después cuando pasó del telégrafo al teléfono. Tú tenías en San Pedro una central telefónica que conectaba solo a los habitantes de San Pedro que tenían esa posibilidad. Era con clavija, el Viper, cuándo llega, cuándo desaparece, el tema de la internet. Y nos vamos incluso mucho más allá, al origen de la humanidad, de cómo el fuego, con señales de humo, se lograba comunicación a distancia, el sonar de los tambores, cómo el fuego para lograr la aleación de los metales fue clave en la evolución. Y vamos dando esa revisión. En el contexto universal, explicamos cuándo surge la tecnología en el ambiente universal, cómo llega a Latinoamérica, cómo impacta a República Dominicana, el impacto económico, pero también hacemos reflexiones. Con toda esta evolución, ya un perfil de una red social es un activo digital. Es como usted tener un vehículo, como tener una casa. Ese es su propio medio. Esos 200, 300 mil, 5 mil, 20 mil seguidores que usted tiene, es un medio que usted ha cultivado. Y cuando una persona fallece, entonces ese activo tiene un procedimiento de cómo tratarse. Los deudos pueden, con el acta de defunción, enviarla, se escanea digitalmente a la plataforma, ya sea Facebook y Twitter, y pueden lograr dos derivaciones, o una cuenta tributo, donde se mantiene ese perfil más allá de su muerte. Se pueden enviar pensamientos, alguien de la familia puede enviar reflexiones o mensajes de lo que fue su pensamiento, o lo que la persona quisiera compartir, o se puede la cuenta eliminar y se preserva el usuario. Y si su usuario era, por ejemplo, @Wilfredo Alemani, nadie más puede volver a tenerlo. Que es una forma de preservar ese activo digital. Entonces, esas son de las cosas que hay que hablar, porque eso tiene un valor incluso económico, porque esos seguidores siguen estando ahí y eso tiene un beneficio. Hablamos también de que si el libro electrónico hará desaparecer finalmente al libro impreso, que son pensamientos y reflexiones a las que llegamos, que son parte natural de la evolución, de cómo la basura electrónica es un desafío. Ahí hay peligros, pero también hay oportunidades. Porque con todos esos desperdicios de celulares, ahí hay pequeños presencia de metales preciosos como oro. Y tú puedes, si eso lo maneja adecuadamente, para las alcaldías, ahora que vienen un grupo de alcaldes a tomar posesión a nivel nacional en nuestro país, entender que ahí hay un nicho de oportunidad. Estas alcaldías, si logran canalizar todo ese desperdicio electrónico, hay empresas internacionales que les interesa y con eso pueden financiar la recogida de basura. Entonces, esas son las reflexiones y la parte histórica que nosotros recogemos ahí en nuestro libro, que lo vamos a poner a disposición de todo el país a partir del 9 de agosto, en una puesta en circulación en la Universidad Tintec, en la sala Julio Ravelo de la Fuente, que va a estar en Amazon en formato de libro electrónico, disponible para todos aquellos que quieran descargarlo en formato electrónico, y en las principales librerías del país también disponible, porque también en el libro aclaramos algunas cosas históricas, como por ejemplo que muchos pensaban que Alexander Graham Bell fue quien inventó el teléfono, y fue Antonio Meucci, un italiano radicado en Estados Unidos, y Graham Bell fue el primero en patentizarlo. Meucci no tenía los recursos y el Congreso de los Estados Unidos hace poco incluso hizo una proclama, una información pública reconociendo los aportes de Antonio Meucci, y así se ven también una serie, Vladimir Kosma Sarawowski con el iconoscopio que hizo posible la televisión,
el señor Camarena, que fue un latinoamericano que desarrolló la televisión a color, ahí nosotros lo planteamos, y todos esos elementos, Samuel F. B. Morse, con su gran aporte del código de Morse y el telégrafo, que fue su principal aplicación, y ahí vamos nosotros describiendo todas esas tecnologías en el libro. Ya, tú que estás en este mundo de la tecnología y que eres de la gente más activa en el tema, ¿cómo tú evalúas la situación actual de República Dominicana en lo que significan esos avances extraordinarios que se están teniendo, de lo que tienen documentación, que lo vemos claro a través del mismo Internet? ¿Cómo tú ves que estamos nosotros en lo que es irnos habituallando, vamos a usar ese término, de lo que significan esos avances? Los avances tecnológicos tienen una realidad socioeconómica, porque cuestan. La internet, el acceso no se regala, todavía no es gratuito, los equipos no se regalan, usted tiene que comprarlo, el conocimiento que requiere, si ya tenemos incluso población que no sabe ni siquiera leer y escribir, mucho más difícil es poder asimilar ese nuevo mecanismo que es el aprendizaje y la alfabetización digital. Todos esos desafíos hacen que en nuestro país coexistan dos realidades: la realidad de una población que está conectada y lo que están en la brecha digital, que pueden rondar casi el 50% de la población. Cuando lo vemos de forma, incluyendo aquellos que no tienen acceso frecuente, porque hay personas que tienen acceso cuando van al trabajo, cuando van a un cibercafé, pero no es un acceso que forma parte de su vida. Sí. Entonces, cuando lo unificamos, podemos llegar a un 50%. Pero, ¿qué es lo positivo? Que yo creo que el país está en la antesala de un momento estelar, porque el Estado dominicano ha decidido reducir esa brecha, que ha sido la visión muy certera del señor presidente de la República con la iniciativa República Digital, que es un compromiso de gobierno que por primera vez un mandatario hace una promesa, plantea una serie de objetivos, y estos objetivos incluyen en un primer término el concepto de banda ancha para todos, lograr colocar puntos de acceso a Internet gratuito a esa población vulnerable, hacer que aquellos que no tienen acceso a nada puedan tener acceso a Internet, pero un acceso a Internet con un propósito educativo. Claro. El tema de darles computadora a los maestros, a los estudiantes, que era el segundo pilar de esa iniciativa que se llama República Digital. Todo el tema de República Digital Productiva para que los emprendedores usen la tecnología, y el gobierno digital, electrónico y transparente, que son los 4 principales pilares. Yo siento que es una gran oportunidad para que esa agenda pendiente, donde está esa gran brecha digital y donde está un riesgo de que nuestro país se quede rezagado, pueda realmente saltarse. Y ahí es que tenemos por delante ese gran desafío, que es convertir en realidad lo que dice Larry Busidi, hacer que las cosas sucedan, que es lo más difícil. Claro. Y yo creo que sería un gran salto para el país, para poder, incluso junto a poder atender esa agenda del siglo pasado, donde todavía necesitamos que nuestros médicos ganen mejor, necesitamos mejores maestros, cambiar la educación, también trabajemos la agenda de este siglo, del siglo XXI. Claro, y eso que tú dices es muy importante, es de sumo interés, porque resulta que, bueno, la educación hace unos años que se llevaba a un niño a partir de los 7 años a la escuela. Bueno, hoy, desde que se es párvulo, ya el niño tiene la posibilidad de accesar a la tecnología que va surgiendo. Ya los cálculos cuando se hacen no pueden ser excluyendo a los niños, sino justamente incluyéndolos porque los niños son depositarios, esta generación de niños son los depositarios de las nuevas tecnologías. Nosotros los adultos dependemos de ellos, y eso es muy evidente y muy obvio cuando usted tiene un celular, usted lo compra y tiene que recurrir a sus hijos para que se lo ayuden a actualizarlo, cuándo lo puedo cambiar. Pero déjeme contarle, y que quede como un secreto entre usted, la audiencia y yo, de que mi pequeña hija Megan, que tiene como 4 o 5 años, me dice a mí: papi, ¿y tú no sabes descargar esa aplicación? Digo, no, Megan, ¿y cómo? Pero tú hablas de tecnología, tú no sabes nada. ¿Sí? Y ella, y busca incluso aplicaciones para editar fotografías, y es lo que usted dice, pero nadie le enseñó. Ella tiene su celular y ella misma explora. Tienen la tendencia, es la generación que absorbe de manera natural. Es un software natural. Ellas se apropian, ciertamente es así, de información que para uno llegar a ella uno tiene que fajarse y inclusive ver si puede, tú no sabes cómo es, déjame ver si yo lo puedo hacer. Y recriminan a uno. Y a veces yo mismo tirando fotos, la otra hembrita, Nelly Marie, pero papi, ponle un filtro. Eso es que para que la foto salga con una serie de efectos. Digo, bueno, yo hablo de tecnología, pero tengo viejas oportunidades con esa generación. Entonces, eso también le da una oportunidad a los que manejan el Estado,
que manejan tantos recursos, hay tanto despilfarro institucionalizado de lo que es justamente los recursos, porque no se manejan esas cosas en este momento. Entonces, esos niños que ya tienen que ir a la escuela, que por cierto ya se han aplicado y se están aplicando programas para que los niños vayan de temprano y no solo, o sea, no sigan siendo pobres porque lo han sido desde ahora, esa participación. ¿Tú ves mecanismos de articulación de esos niños a través de todos estos mecanismos que tú estás mencionando? Efectivamente eso se está dando. Yo creo que vamos en camino a hacerlo y por eso la importancia de comenzar a pensar de forma diferente. Yo siento que en nuestro país tenemos que explorar nuevos caminos. Claro. No vamos a lograr resultados diferentes haciendo lo mismo. Claro. Y mejor equivocarnos, explorando nuevos caminos, que seguirnos equivocando en el mismo. Entonces, en la dirección de lo que usted plantea, siento que esta es la oportunidad. Creo que cuando hablamos de dar computadora a los maestros y a los estudiantes, es una oportunidad para transformar nuestras escuelas. Yo creo en eso y que República Dominicana sea el referente mundial. Sí. ¿Por qué debemos de seguir haciendo de nuestras escuelas construcciones que parecen recintos penitenciarios? Claro. ¿Y qué niño quiere irse a pasar 8 horas ahí? Eso ha llegado a un punto tal que cuando inician el año escolar, todos hemos sido testigos que los niños no quieren ir. No quieren ir a la escuela. Pero hasta yo no quisiera ir tampoco. Ojalá un niño no nos esté viendo. Sí, sí. Pero es la realidad. ¿Quién quiere ir a esa pizarra verde con una tiza blanca, con ese calor? Y entonces los niños que cuestionan y que ya ven un profesor que dice algo y el que tenga el bachillerato lo busca en Google, dice, pero ese profesor no sabe nada. Claro. Entonces es todo un cuestionamiento del modelo que está imperando. Entonces es el momento y tenemos ya los recursos. Se ha logrado el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Ya tenemos la decisión de un presidente como Danilo Medina de implementar un tema como República Digital. ¿Qué es lo que falta? Ser creativos, atrevernos, innovar y ojalá que eso se pueda lograr. Y Decker Morrison, que ha estado con nosotros, yo creo que le hemos sacado el jugo. Ha sido un placer. Sapiencia, tu información, y qué bueno que haya estado con nosotros en de sumo interés. Gracias. A ustedes también les agradecemos que estén con nosotros, que nos acompañen todos los sábados a partir de las 11 de la noche en de sumo interés.